a Escola Infantil Violonchelo Blue en Bertamiráns, a Clínica Dental Reboiras en Brión e a Escola de Idiomas de English Way no Milladoiro patrocinan este programa. Benvidos á Escola de Pais. O tema que imos a tratar hoxe, como sempre, está dirixido aos pais e aos rapaces ou a educación dos rapaces dende os 0 ata que xa son maiores de idade. Pero no caso concreto de hoxe, que imos a falar de redes sociais e as adiccións que poden supoñer para moitos, ou as tentacións que pode haber ao redor delas, penso que moito dos consellos que se van a dar hoxe nesta mesa sirven para que moitos de nós, inclúome, tomemos nota deses consellos para aplicalo á nosa vida diaria. 4 expertos ao meu redor: Concepción Laviz, directora da Escola Violonchelo Blue, benvida. Hola, moi buenas. E antes de seguir, pois, un pouco que estaba a comentar, que do que imos a falar hoxe podemos aplicalo todo o mundo. Sí. Hoxe vai a ser a Escola de Pais case máis plural de todo. Sí. Hoxe vai ser casi Todos tenemos mucho que aprender y sobre todo a determinadas edades. Sobre los que no somos de la generación de Internet, también tenemos mucho que aprender hoy. En xeral, todos temos que aprender. Kiko Bouza, benvido, un placer. Bueno, sempre igualmente. me gusta máis o teu segundo apelido, Kiko Bouza Betriu. Betriu, sí. Sí, ainda que o primeiro tamén, pero o segundo é como único, non? Bueno, es catalán del Pirineo, además. Ah, eso non o sabía. Sí. Sabía que era de por aquela zona. Sí. Profesor de OIS de AME e tamén psicólogo. Benvido, Kiko. Si temos a súa imaxe, xa pouco máis falta que diga. O único que teño que decir é o seu nome. Benvido, Fernando Villar Santos, vostede é Garda Civil e é formador do Plan Director para a convivencia e mellora da seguridade nos centros educativos e na súa contorna. Todo un experto, é un placer telo aquí, Fernando. Moitas gracias por invitarme. E outra amiga que xa é habitual neste programa, Yolanda Seoane, psicóloga e responsable do Gabinete Psicogaias. Benvida, Yolanda. Graciñas. Pois non sei moi ben por onde comezar. Dicía Concha neste primeiro encontro verbal que tiven con ela que hai unha xeración que non está formada, pero realmente somos conscientes ou tomamos en xeral pais, fillos, contorno dos rapaces, que ao final somos os exemplos que les siguen, somos conscientes dos perigos ou abismos, por non utilizar a palabra, sabes que son como moi de buscar a palabra exacta, dos abismos que hai ao redor das redes sociais? Eu penso que nos vamos facendo conscientes según vamos experimentando, non? Cada un individualmente, e según vamos vendo as repercusións que saen nas noticias. Imos aprendendo a base de golpes. A base de experimentar, claro. Claro. Pero somos demasiado confiados, o mellor, Fernando? A ver, hay un punto de inconsciencia o de desconocimiento. El problema, antes la gente suele utilizar el término nativo digital o digamos, ausente de digital, los que hemos nacido en otra época, ¿no? Yo me temo que nuestros hijos o parte de la generación no es que sean nativos, es que son huérfanos digitales. El problema es que no hay quien les haya dicho cómo utilizar una herramienta que no está diseñada para utilizarla sin saber qué consecuencias o qué responsabilidades nos puede traer utilizarla de mala manera. Normalmente no es que se hagan daño o que hagan daño porque lo hagan mal, sino simplemente porque a lo mejor no saben utilizarla. Pasa que eu penso que ás veces falla o sentido común, porque un exemplo, non? Algo como moi básico que eu comezo a ver. Fotos de bebés. Non digo, que xa non vou no segundo mal uso ou no uso penado que algún tipo de xente, estou falando de pederastia, se lle poda dar, xa non vou a falar diso, estou falando de menores que as súas propias familias exhiben nas redes, hai unha completa
falta de pudor, non? Tampouco é unha cuestión de telos pechados como se non existiran, pero bueno, de aí a estar colgando todos os días fotos deses rapaces. Bueno, ahí yo te voy a decir algo. Dime, Vamos dime. a ver, nosotros en Violoncello Blue, y sabes que yo tengo que meter siempre violoncello, ¿no? Claro, claro. Bueno, sí, pero ahora sí, esto, no, era un pouco Antes broma. que fagas ti a puntualización, é que o peor é que eu estoume a referir a pais. Ya, pero te explico. Mira, nosotros en violoncello tenemos, por un lado, las cámaras, donde los padres pueden ver desde cualquier lugar, desde su puesto de trabajo, o los familiares que se encuentran fuera de lo que es el entorno del niño, pueden ver en tiempo real al muchacho a través de internet, ¿no? Al niño, al bebé. Y tenemos también el Facebook. Y el Facebook está abierto única y exclusivamente a los padres, ¿vale? Está limitado y solo tienen acceso a él los padres. Bien, a veces nos sorprende ver cómo esos padres comparten efectivamente esas fotos y automáticamente quedan expuestas, aun cuando nosotros, por ejemplo, las hemos ceñido única y exclusivamente a los padres. Y curiosamente, tenemos que firmar, hay un protocolo, ¿no?, que hay que firmar conforme los padres te autorizan a que sean visionadas esas fotos pues, en internet o en medios de publicidad o demás de la escuela. Y hay algún padre que dice, no, es que yo no quiero que mi hijo salga. Pero en el momento en que da la autorización y sale, después es el mismo el que la copia, claro, y la transmite sin ningún, lo que tú acabas de decir, sin ningún pudor. Pero no me parece eso lo grave, por una razón, los niños crecen, su fisonomía cambia y por lo tanto después es más difícil incluso llegar a identificarlos, salvando ese tema que acabas de comentar, que es un delito, que es un riesgo que está ahí, ¿no? A mí lo que me parece mucho más grave es en los adolescentes, por ejemplo, que dentro de lo que acaba de decir Fernando, de la ignorancia y del desconocimiento de los problemas y las consecuencias que puede tener, que haya jovencitas que muestren más allá de lo que el decoro permite en las redes sociales. Gusta moito que utilices a palabra decoro, que como de señorita, ¿verdad? efectivamente, que utilizaste a palabra señorita, claro. pero penso que non é que descoñezan, sino que é un pouco Confían, no, es que confían, sí. Es decir, se la mandan al amigo, porque en esos momentos el amigo es algo sublime, ¿no? Es decir, ese amigo no le va a fallar nunca y no se da cuenta que ese amigo puede seguir los cánones, ¿vale? Y pasárselo a otro amigo y pavonearse y no sé qué, y eso automáticamente, en décimas de segundo puede estar pues en torno a un montón de gente. Así como hai hoxe en día moitos cursos de educación, non? De educación de informática, no que os pais, non? Hai xente que, pois, por distintos motivos non ten un coñecemento fluido do mundo da informática ou do mundo das redes. Habería tamén que guardar un apartado de estos. Pode ser moi útil ou pode ser moi divertido, pero... Sí, mira... contéstame, non fales do que ti queiras, que yo estou vendo a intención, Eso es inevitable, que hable de lo que yo quiera. Contéstame, despois te falo do que ti queiras. A ver, es evidente, o sea, voy a ir ahí, pero antes comentando otra cosa. Vale. Yo no tengo arreglo. Vamos a ver, hay un desacuerdo entre la realidad natural y la realidad virtual, sobre todo a nivel social. Un desacuerdo, es decir, tú controlas de forma natural un grupo determinado de personas de tu entorno. Entonces tú te comunicas directamente con ese número de personas y esto es lo que controla psicológicamente ese grupo. Cuando entramos en realidad virtual y nos colgamos en internet, lo que pasa es que esa realidad aumenta exponencialmente, es decir, es mucha más gente, pero no lo controla psicológicamente. Entonces parte de los problemas vienen por ahí. Es decir, nuestra generación, y un poco más atrás, no tiene educación de este tipo. Como no tiene educación de este tipo, no puede dar educación, que era un poco lo que... Entonces, hay este desarreglo, es decir, los nuevos, o sea, los chavales, los niños y los adolescentes necesitarían efectivamente una educación, pero no hay quien se la dé, porque resulta que los que tienen que dar esta educación no están preparados para esto, no están preparados y además es que pasa una cosa, es decir, estás hablando de redes sociales, yo te podría decir, mira, a ver, el tema de las TICs es un tema muy importante de cara a la educación del futuro
y los que tienen que dar esa educación no están preparados, a ver, en parte, tienen mucho más control los chavales que los adultos. Entonces aquí tenemos un problema. Tenemos un problema, si nos centramos en el tema social, tenemos un problema gordo, y es el desconocimiento, es decir, la percepción que ahora los chavales pueden ir formándola poco a poco, porque ya viven en el mundo virtual, pero los de la generación anterior no hemos vivido el mundo virtual, y es más difícil adaptarse al concepto de cantidad de gente a la que te diriges cuando te diriges a través de las redes. O certo é que as escolas teñen unhas normas. Ti, se vas a gravar, por exemplo, cunha cámara de televisión a un colexio, hai certos nenos que non podes gravar porque os pais non permiten que se lles grave. É unha decisión de cada pai, é moi respetable. As mesmas máquinas, os televisores teñen controis parentais, os teléfonos teñen controis parentais, hai apps rastreadoras, pero o certo é que na realidade os pais pouco as utilizan, non? Sí, mira, un poco lo que decía Kiko, hay una cosa muy clara. Nosotros cuando damos charlas a padres, ¿no? Como puede ser, nada más, como el nombre del programa viene muy bien, en la escuela de padres, todos te piden la receta mágica, ¿no? Y yo siempre suelo decir, cuando empiezo la charla, la conferencia, el coloquio, lo que sea, que al final se la voy a dar. Y aparte es una aplicación que les va a funcionar siempre. Les va a funcionar en cualquier dispositivo y en cualquier elemento. Y no tienen que ser expertos a la hora de utilizarla. Es más, la saben utilizar perfectamente. El problema no está en la herramienta. El problema está en transmitirle cómo tienen que usar las herramientas que tienen en sus manos. Y cualquier padre sabe hacer eso. Todos tenemos eso que hablabais antes, el sentido común, aunque a veces se nos olvida. Pues simplemente aplicando el sentido común nos evitamos, no el 100%, porque evitar el 100% de los problemas es casi imposible, pero un porcentaje muy elevado. Pero non estou de acordo contigo, perdóneme, señor Guardia Civil, que non estou de acordo con vostede, porque... Me parece moi ben. Porque eu teño visto a nenos de 8 anos, 8, 9, o mellor, cun móvil durante toda unha comida, nunha esquina, todo o tempo, que eu non sabía, que para mí o sentido común... ¿Y de quién crees que es la responsabilidad de que un niño de 8 años tenga un móvil, Claro. mal llamado móvil? Porque si tú quieres darle un móvil a un niño, coges un aparatito de estos, lo desconectas de internet y le das un móvil. Ah, non con conexión a internet. Ya no es claro. un móvil, eso ya es un ordenador. Claro. Eso es un ordenador. Entón o sentido común, claro, e quizás tiña que empezar dende aí abaixo, non? No, pero yo me refiero a que de cara a los padres tienen que valorar que sí saben utilizar esas herramientas. Y lo único que tienen que hacer es saber en qué consiste esa herramienta y saber para qué la va a usar el niño. O sea, yo he visto la franja de edad que nosotros damos charlas, pues va desde de cuarto de primaria pues hasta los 99 años, ¿no? Por poner un ejemplo. Y siempre se repite el mismo patrón, más o menos, ¿no? Aquellos que más problemas tienen, yo he visto a algún chico en una charla notarle que tiene cierto punto de adicción, notar sobre una charla, y ten en cuenta que yo los veo, pues a lo mejor una hora y media, aunque son muy transparentes con nosotros, porque solemos tocar temas que a ellos les interesa mucho, solemos tratarlo en su lenguaje, solemos explicarles el porqué de las cosas, no solamente decirlas. Apelamos mucho a su responsabilidad, que sean ellos responsables de que cuando crean un problema también sean los responsables de solucionarlo, ¿no? Y cuando hablas con los padres te encuentras que es que le han comprado eso, pero en realidad no saben lo que le compraba. Yo te voy a poner un ejemplo muy claro sin hacer mención a nada. El otro día quinto de primaria. Estamos falando de que anos, aproximadamente? 8 o 9 años, más o menos, Vale. creo, quinto de primaria, aproximadamente. Aproximadamente. Hablando sobre los juegos online, porque dentro de la tecnología esto nos da acceso a un montón de cosas. El teléfono solo me da acceso a las redes sociales, que a veces las redes sociales es el menor de los problemas, ¿no? Pues hablaban de juegos online y había un chico que estaba jugando, un niño, en este caso un chico, ¿no? Un niño que estaba jugando con un juego para mayores de 18 años, el High 5 en este caso, ¿no? Y yo le decía si ese juego consideraba que era lo más útil para él, ¿no? Dice que sí, que era muy experto, que ya va... Esos juegos cuando los compramos vienen con un nivel, pero esos niveles se pueden superar a medida de que vas jugando, de que vas pagando o de que vas consiguiendo trucos o que en línea te enlazas con otra gente que son muy hábiles jugando y pasan truquillos, a veces de forma lícita o ilícita, ¿no? Y de eso podríamos hablar todo un mundo. Bueno, pues este chaval llegaba al nivel de conocimiento de ese juego que se veía que lo que más él deseaba era jugar en eso, estaba absorbido por ese juego, ¿no?
Y le dice, pero vamos a ver, ¿tú en qué pantallas has llegado? Y yo vi que ese chaval había llegado a niveles de que ese juego es para mayores de 18 años, a cosas que a lo mejor si presentamos aquí, a más de uno se nos pondrían los pelos... Supongo que niveles de violencia, ¿no? De violencia, de comentarios, de cantidad de cosas que ves que no es normal que un niño de 8 años esté jugando. No es un juego, ¿no? Y yo le pregunté, oye, ¿el juego ese quién te lo ha comprado? Porque te lo podían haber regalado. No, no, es que lo compró mi padre. ¿Y tu padre sabe que ese juego hace? Sí, sí, que a veces juega conmigo. Yo estoy seguro de que no. Yo estoy seguro que el padre no ha llegado a esos niveles. El padre lo que ha visto es que es un coche que se conduce, que vas conduciendo, que eres incapaz tú, como adulto, que sabes conducir, de manejarlo. Esto para el niño que es lo que se debe manejar. Y ahí nos perdemos. Entonces le dejamos esa herramienta tiene más cosas detrás, ¿no? Si al padre conseguimos explicarle, mira, esta herramienta no está diseñada para que tu hijo la lleve, y yo siempre les pongo el mismo ejemplo. ¿Usted le dejaría a su hijo las llaves de su coche? Posiblemente su hijo sepa conducir, ¿eh? Posiblemente su hijo sí pues sepa meter la llave del contacto, de encenderlo y sea capaz de arrancar el coche. Incluso estoy hasta seguro que si es capaz de circular, hasta posiblemente lo hiciera bien. No, eso cómo voy a hacer eso. Porque somos capaces de ver lo que puede pasar. E que pasamos dos dous rombos, non? Que era o dun rombo que era o que marcaba antes un pouco os contidos aos non recomendados, que é o que hai hoxe en día. Pero claro, os contidos non recomendados son por unha serie de baremos. É máis, ás veces eu estou vendo algunha película de algunha canle e vexo non recomendada para menores de 12 anos, non? E penso, está no límite, está no límite. Señora psicóloga, claro, moitos, o problema é que isto está tan extendido que entramos na típica discusión de es que fulanito lo tiene, es que a menganita le dejan, es que... Claro, como porque a rixidez supoño que a podes manter ata certo punto. Claro, aí xa entra o E non criterio podes, perdón, cada... e non podes facer a típica resposta de que era a que me daba a miña nai de e si fulanito anda con el culo a leire, tú tamén? Claro, e aí se acababa a discusión, xa non había máis discusión. Eso ahora ya non se puede. Claro. Bueno, creo que aí xa entra o criterio dos pais, non? Un pouco que decía o noso compañeiro, do sentido común. Unha cousa é que lle compres o último xogo porque está de moda e outra cousa é que tipo de xogo ten. Eu quero creer que a maior parte dos nenos de 8 anos non están xogando con ese tipo de contidos. Se tú como pai ves eso non che parece apropiado, pois por moito que este de moda non podes consentir algo que crees que non é bom para o teu fillo. Eu cheguei ver rapaces menores da idade permitida en páxinas como Facebook, por exemplo, facelo truco ca complicidade dos pais. Bueno, pero hai unha cousa, eu non creo que xa... A ver, o tema da edad nas redes sociales é un tema legal. Son 14 anos. Por a lei de protección de datos, ninguna empresa, porque ao fin e ao cabo Pero non vos... falsifican la fecha de nacimiento. Sí, é o que estou dicindo, que a complicidade dos pais. É tan fácil No, y sin la complicidad de los padres. Bueno, claro, sí. Ellos tienen el ordenador en su habitación. Primer error. Esto xa o falamos varias exactamente, veces. tienen el ordenador en su habitación, ¿vale? A continuación, Pero ellos penso tienen que una ventana abierta al mundo Pero penso para que é un hacer erro que absolutamente de todo. Que temos que repetir e repetir Claro. e repetir ata que a xente se conciencie. O ordenador, a ubicación do ordenador. Cualquier dispositivo que tenga conexión a internet debiera de estar dentro del hogar en un espacio público. Del hogar, me explico. De forma que esa propia colocación ahí vale de autocontrol. A ver, a mí me gustaba mucho la reflexión que hacía Kiko con el tema del control cercano o no cercano. El problema es que ellos saben comportarse y saben utilizarlo. Lo caso es que se olvidan, en cuanto cogen esto en la mano, se olvidan, ven una pantalla, no ven una persona. Yo siempre, a ver, yo procuro ser muy gráfico con ellos a la hora de ponerles ejemplos, ¿no? Le digo, tú, esto que estás haciendo aquí, lo estás diciendo aquí, ¿se lo dirías a la otra persona en la cara? Y dice, no, pero es que, claro, no son conscientes de que lo que están diciendo puede herir a otra persona. También ocurre, y seguro que la psicóloga puede decir mucho más que yo, que lo que le afecta a la persona no es que yo diga algo, por ejemplo, yo puedo decir de Conchis, que Conchi me cae fatal. A Conchi posiblemente hasta ahora mismo, espero que a partir de ahora no sea así, le importaba bien poco lo que yo pensara. Pero si yo pongo en el Facebook de Conchi me cae fatal, y ve que hay 23 seguidores, a Conchi le empieza a mosquear un poco. Y dice, ¿por qué estos 23 que yo conozco siguen a este que pone que me cae fatal? Y a lo mejor siguen, los que lo siguen por inercia simplemente. No son conscientes de que lo que están haciendo con su conducta le están haciendo daño a una persona cercana o a un tercero. Kiko, nin pregunto xa, deixo que interveñas Pregunta, directamente. hombre, pregunta. Non, intervén. Vamos a ver, hay
Hablasteis de desconocimiento. A ver, hay un problema de desconocimiento por parte de nuestra generación, de la generación de los padres, que justifica casi todo. Justifica casi todo. Y después hay otro concepto, que es la niñera virtual, que son estos aparatitos. Entonces, uniendo los dos temas, nos da un resultado parecido a esto. Moi bo ese concepto, que non sei se se acaba de ocorrer, se xa está... Non sei. É verdade que moita xente utiliza toda a tecnoloxía como eso, como unha niñera virtual. Sí, claro, a ver, y es muy cómodo y, a ver, a esto se suma que tenemos menos tiempo para atender a los hijos, si trabajan los dos, vamos, pues vienen cansados, pues es muy fácil, esto es muy cómodo. Entonces, esto unido al desconocimiento de las implicaciones que tiene y los riesgos, pues nos está dando estos problemas. Pero es que fíjate, Kiko, incluso los abuelos, tú acuérdate la conversación que teníamos cuando salimos el otro día de aquí y bajábamos los dos hablando animadamente, y yo le iba diciendo a Kiko, vamos a hacer el próximo programa sobre este tema, había una abuela que venía detrás escuchando, y porque yo dije que no es posible tener a los niños en un restaurante para tenerlos quietos con el aparatito funcionando, se volvió la abuela toda decidida y me dijo, señora, por eso no hay ningún problema, eso no es ninguna adicción, eso no es nada malo. Claro, yo me quedé, dije, no me iba a poner yo en plena calle a discutir ese tema, pero quiero decir, lo ven tan natural, incluso, y además es que les hace gracia a los abuelos, a los padres, el manejo tan hábil que tienen los chicos a determinadas... Porque además me dijo que mi nieto tiene, no sé si dijo 2 o 3 años, y anda con el aparatito, o sea, entonces lo ven como tan natural, y además incluso les parece... como un medidor de inteligencia. Exacto, lo acabas de decir muy bien. Claro, efectivamente, dice, qué listo es mi niño, que resulta que sabe andar con todo esto. Entonces, y no ven el enorme peligro, y yo siento que yo, sabes que digo las cosas por su nombre, el enorme peligro que tienen detrás. Y al hilo de eso, yo iba a sacar el tema porque justamente, pero vamos a ver, el contrato que ha sacado también la Policía Nacional para tener entre padres e hijos. Y en uno de los conceptos que apunta el de niñera, es decir, dice aquí, el usuario, es decir, el menor, atenderá siempre la llamada de los padres. ¿Por qué? Porque los padres les supone una tranquilidad llamar y decir ¿dónde está? No se dan cuenta que el crío puede estar en las quimbambas y decirle que está en el parque, que esa es otra, ¿no? Y luego, aparte de eso, el contrato es muy simpático y de alguna manera lo que está haciendo es alertando del problema que hay, ¿no? Pero aquí habla de a partir de los 12 años. Y yo digo, se han pasado. Digo, tenían que ponerlo a partir de los 7, porque es que a los 7 años ya hay niños con móviles inteligentes, es decir, con lo que acaba de decir Fernando, con un ordenador en las manos. Y yo he tenido niños de 3 años que eran capaces de entrar en internet e buscar los dibujos animados que máis le gustaba. Pero eso non os teus, porque das unha educación estupenda, pero non solamente os teus, quero dicirche, un neno de 3 anos. Sí, eu coñezo nenos que saben perfectamente buscar nunha aplicación, digo, na aplicación de Clan, los nenos españoles saben perfectamente buscar... Pues iba al ordenador y conseguía entrar en los dibujos animados que le interesaban. Volvo a psicóloga. Claro, unha das recomendacións que dan os expertos é que cando un menor de idade, un rapaz de 12 anos, 11, 10 anos, ten acceso a unha tablet, un móvil, todas esas contraseñas que os códigos de acceso, todo isto que é necesario para poderse manexar nelas, teñen que ser compartidas. Pero supoño que moitos terán a dualidade de, pero estaremos violando a súa intimidade, non? Como compartidas, non? Cos pais, claro, quero dicir, ti e máis eu podemos ter unha rede social ou un correo electrónico, que é algo que supoño que temos los dous, e a miña contraseña, seina eu, e a túa sabela ti, e non a compartimos. Claro, como se traballa eso? A duda é... Como traballan os pais e que os nenos entendan que aí non hai un momento de intimidade para eles. Sino que los padres tienen que conocer esa contraseña. Es decir, los padres deben de conocer la contraseña que los chicos utilizan para acceder a internet, ¿sí o no? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Hombre, ya te hemos pillado. Esta televisión, é sí ou non? Non hai... É que eso non llega, eso de si ou non, Nós tamén. Pois non sabría que dicirche si ou non. Eu, se teño un neno de 8 anos, obviamente non o vou deixar nas redes sociais cunha contraseña propia, sin vigilancia. Se tes un rapaz de 17, xa é outra historia diferente. Bueno, que isto que din, claro, vamos a explicarlo todo. Isto que din é que a medida que vai pasando o tempo, vaise abrindo pouco a pouco, dun xeito natural. E tamén dependendo da responsabilidade que veas e observes en tu hijo. Claro, dun xeito natural vaise abrindo a confianza e vas deixándolle máis ocos de individualidade. Pois que a contraseña o correo, pois con todo o demais tamén, non? Quer dizer, igual que fan co resto das cousas, a mochila do cole ou... Non? As máis, cando os nenos son pequenos, pois revisan as mochilas, cando son maiores xa non deben facelo. Pois un pouquiño da mesma forma. Antes de facer un parón para publicidade, estou eu hoxe de contar historias propias. Vou contar algo que conto así en petit comité, pero que nunca contei en pantalla, para non dar vergonza, que era que eu de pequeno tiña moita vergonza a poñerme o pijama diante da televisión. Sempre me poñía o pijama de lado da televisión, non? Pensabas que te Deste lado, estaban claro, viendo. porque eu dicía, si eu os vexo a eles, eles venme a min. Pero solamente era no momento do pixama, e nada máis. Poñíame para o lado da televisión porque non me podían ver. Pero claro, pero o certo é que os ordenadores hoxe en día teñen unha webcam e a maioría da xente, esa webcam está aí aberta. E aí sí que é unha realidade que si nós podemos ver a alguén nos pode ver a nós, e non fai falta que nós estemos conectados a través de un Skype ou dunha videoconferencia. E quen che dixo que xa non te viro? A min non. A min digoche por qué, porque teño Tapando a camariña. teño un altavoz que ten unha pinza e a teño posta enriba da cámara. Me deixas ver o móvil un momento. Non o teño aquí, pero sí que aí sí que o levo descuberto. Pois te poden haber visto xa. A ver, nosotros utilizamos eso, lo de hacerles ver que Internet es un mundo abierto y que es una ventana abierta y que ellos cuando entran en casa de alguien, ellos lo entienden, para que lo entiendan a veces utilizamos mucho, más que la tecnología, utilizamos mucho los grafismos que ellos conocen, los que pueden tocar, ¿no? Es decir, tú cuando entras en un comercio, cuando entras en la casa de un amigo, cuando vas por la calle, que es lo mismo que andar por Internet, ¿qué es lo que ves? Tú cuando entras en casa de alguien, esa persona entra en tu casa y dice, no, pues en Internet sí. En Internet, cuando tú entras en la casa de alguien, cuando tú entras en una página, esa página entra en tu ordenador. Sí. Y dependiendo de que si en esa página o ese lugar donde entras es fiable o no es fiable, porque en Internet hay 99 sitios fiables y hay uno que no es tan fiable, ¿no? Pues ese, si te equivocas un día, o recibes el correo de alguien y le das a descargar sin querer, o te bajas cosas que no debes porque sabes que, bueno, aquello te han dicho que ese truco funciona en un juego no sé qué, pegado a eso, pegado a esa foto, pegado a algo, te puede venir un pequeño programa que sea un programa espía y que lo que haga es eso, activarte la cámara, activarte el micro, escuchar lo que dices, geolocalizarte. Puede hacer cualquier cosa, que en la tecnología se puede hacer cualquier cosa. Entonces, utilizamos mucho eso de que ellos sean conscientes de que delante del ordenador, delante de la cámara, alguien puede verlos, porque cuando se sienten delante, por lo menos tengan la impresión de que lo que van a hacer, y vuelvo a hacer referencia a lo que decía Kiko, que tienen al mundo alrededor. Y ellos con el mundo alrededor, de frente, pues no harían cosas. Si somos capaces de hacerle y transmitirles eso, van a utilizarlo bien y van a meterse en menos problemas. Pero desde luego, y haciendo un poco referencia al tema de las contraseñas, yo aconsejo que los padres siempre controlen, no espíen, espiar no es bueno, pero controlar sí lo que hacen sus hijos. No porque ellos metan la pata o hagan algo mal, que pueden hacerlo y no pasa nada y hay que corregirlo. Porque no sean víctimas de alguien y que ellos no sean capaces de decírselo. ¿Víctimas o verdugos? No, más bien víctimas. Hay de todo. Me refiero. Bueno, sí, los padres pero también deben de conocer en qué páginas entran sus hijos, porque de alguna manera pueden darle pistas de qué es lo que sus hijos, digamos, van a dar como resultado. Sí, pero final. yo me estaba refiriendo en este caso. En este caso como víctimas. Más que nada que a lo mejor hayan hecho algo que no deben y alguien se aproveche. La ingeniería social que utiliza mucha gente se aprovechan, el chaval está cohibido, ha metido la pata y no es capaz de decirlo a sus padres y va a seguir metido en esa espiral y él, pues no, a lo mejor no puede salir. Si el padre tiene un pelín de control, qué es lo que hace y tal, pues le puede dar una pista para por lo menos buscar algo, ¿no? O que estamos a dicir, insisto, como era o principio do programa, serve para pais,
para rapaces e para todos os que a día de hoxe utilizamos as redes, utilizamos internet. Facemos un pequeno parón neste Escola de Pais e continuamos en Nadiña co programa. A Escola Infantil Violonchelo Blue en Bertamiráns, a Clínica Dental Reboiras en Brión e a Escola de Idiomas de English Way no Milladoiro patrocinan este programa.